Ok, ya se voy a Entonces, recordar. gracias, Jaime. El tema de hoy es la conquista. Entonces ya vimos cómo hay que leer la Biblia cuando se está buscando la historia. Vimos los 11 primeros capítulos que son la prehistoria de la prehistoria, es decir, los orígenes de la humanidad hasta la época más remota y termina en esos 11 capítulos con, digamos así, el nacimiento de Abraham. Luego vimos los capítulos 12 a 50, que son la historia de los patriarcas, Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob y sus 12 hijos, ¿no? de Jacob, con sus altibajos, ¿verdad? El ciclo que llamamos de Abraham es un ciclo muy largo. El de Isaac, por lo contrario, apenas, algunos dudan de que exista el ciclo de Isaac, porque apenas existe, está más bien como un gancho, un nexo entre el ciclo de Abraham y el ciclo de Jacob. Eh, Luego sigue otro ciclo muy largo, que es el de Jacob, y desde luego los 12 hijos, que Dios le cambia el nombre y le pone Israel, y luego viene al final la historia de José, José el soñador, el penúltimo hijo de Jacob, que tenía sueños de que hasta su papá se inclinaba ante él y lo reverenciaba, sus hermanos lo odiaban, etcétera. Fue a parar a Egipto, primero como prisionero, esclavo, luego como prisionero y luego como intérprete de los sueños del faraón, que lo convirtió prácticamente en el vicefaraón de Egipto. Y así termina, bueno, no termina así, vienen con el hambre que hay en Canaán, vienen sus hermanos a pedir alimento y él los reconoce, sin embargo ellos a él no, y termina la historia happy end, ¿no? Que trae a sus hermanos al delta a vivir con él y a estar bien instalados, y así termina el libro. Y luego empieza la siguiente historia que vimos, es el Éxodo, que fue muy deconstructiva de mi parte. Pido disculpas por ser tan destructor, pero pues ni modo, hay que leer las cosas. Si estamos buscando historia, y es lo que nos trae ahora aquí a la Biblia, pues hay que ser científicos, ¿verdad? Arqueólogos, historiadores, y destrozamos prácticamente la historia del Éxodo, este, y que es narrado, el hecho del Éxodo es narrado en el libro del Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, de manera que nos abarcamos de una mirada esos cuatro libros que junto con el Génesis forman el Pentateuco. Y ahora nos trae aquí la historia de la conquista y el asentamiento en Canaán, porque salieron de Egipto y andan por el Sinaí, por ahí por el desierto, 40 años, según la cronología del Pentateuco. Y después de esos 40 años, eh, entran a la tierra prometida. Bueno, entran eh, los israelitas por el oriente del Mar Muerto, ¿verdad? En la tierra de Moab, que en ese momento ya había sido conquistada por los israelitas y era tierra de Rubén, ¿no? Uno de los hijos de Jacob, los rubenitas, se habían instalado en la parte oriental del río Jordán y del Mar Muerto. Y entonces la historia del asentamiento en Canaán o de la conquista no comienza con el libro de los jueces, comienza más antes, comienza con la conquista de la Transjordania, ¿verdad? En donde se asientan dos tribus y media, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés, ¿verdad? Es una historia difícil de aceptar porque este asentamiento en Transjordania, eh, trans quiere decir del otro lado, ¿no? Y entonces, si se ven las cosas desde la tierra prometida, Transjordania es todo lo que está al este del Jordán. Y
la tierra prometida es Cisjordania, es de este lado del Jordán, o sea, del Mar Muerto, Río Jordán y, y Mar de Galilea hacia el oeste, limitando con el Mar Mediterráneo. Esa sería la tierra prometida. Y así lo dice Moisés, ¿verdad? Ya han conquistado parte de Transjordania, la parte en donde están platicando, ya pertenece a la tribu de Rubén y Moisés les dice, van a entrar a la tierra que Dios prometió a nuestros padres. O sea, que donde estaba parado no era la tierra que Dios había prometido a los padres. Por tanto, es una historia, esta del asentamiento de Transjordania es una historia difícil de tragarse, ¿verdad? Porque digamos que ni los mismos israelitas creían que esa tierra fuera parte de la tierra prometida. El caso es que se asentaron ahí Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés. Y sin embargo, ellos tuvieron que entrar a Cisjordania, a la tierra prometida, a ayudar a sus hermanos a la conquista, ¿verdad? De la tierra prometida. Y una vez terminada la conquista, ya ellos pudieron regresar, ¿verdad? El asunto es que la conquista nunca terminó. Ahorita vamos a hablar de eso. Hubo ciudades que nunca pudieron conquistar. Por ejemplo, la tierra de los filisteos, ¿verdad? Pegado, donde es actualmente el cinturón de Gaza y todo eso, era la tierra de los filisteos que nunca pudieron conquistar los israelitas. Entonces, ¿en qué momento regresaron las dos tribus y media a su posesión en Transjordania? Pues vaya usted a saber. Por otro lado, esas tribus desaparecieron muy pronto, ¿verdad? Porque ahí pues dominaron los moabitas, la tierra de Moab, donde estaba Rubén, los amonitas, donde se había asentado Gad, y donde se había asentado la media tribu de Manasés. Entonces, es una historia un poco difícil digamos, de entender cuál es su significado, esa de las dos tribus y media, pero bueno, está narrada en el Pentateuco. Sin embargo, digamos que la conquista de la tierra prometida comienza con el libro de Josué. Y esto es lo que yo les narro en los apuntes que, ay, disculpen, me voy a poner ahorita, me dispongo a compartirles. Eh, Aquí está el mapa, digamos, de Canaán, ¿verdad? Eh, lo voy a hacer un poco más pequeño y después lo hago más grande, ¿verdad? Para que tengan la proporción de lo que estamos hablando. La tierra prometida, digamos, es ese es el Mar Muerto, ese es el río Jordán, este es el lago de Galilea. La tierra prometida es de aquí, de esta parte, hacia el oeste, es decir, hacia acá, limitando con el mar Mediterráneo. La parte del este, pues, no era tierra prometida, pero según el Pentateuco, lo primero que conquistaron fue esta zona. Esta zona que estoy enmarcando quedó en manos de Rubén, ¿verdad? O sea, de la tribu de Rubén. La parte central de la Transjordania quedó en manos de Gad y la parte norte quedó en manos de la media tribu de Manasés. Ya también el hecho de que tengamos aquí media tribu de Manasés, pues no es, es indicio de que algo no funciona en la historia, porque la otra mitad se asentó acá en Samaria, ¿verdad? Eh, También el hecho de la existencia de la tribu de Manasés. Recuerden que Manasés no era hijo de Jacob. Efraín y Manasés eran hijos de José, pero Jacob, eh, digamos, adoptó a Efraín y Manasés como sus propios hijos, ¿verdad? Y entonces él ya tenía 14 hijos, sus 12 hijos más Efraín y Manasés. Pero a Leví no le tocó tierra, ahorita lo vamos a ver, no le tocó tierra.
y a José tampoco, porque le tocó a los dos hijos de José, pero no a José. Entonces ya se restauró el número 12. Ya con este, digamos, truco, se advierte que hay un interés grande en que el número sea simbólico, ¿verdad? Los 12 hijos de Jacob, que no eran los 12 hijos de Jacob. Ya acabo de explicar por qué. Bueno, ahorita vamos a centrar nuestra mirada en el norte y luego en el centro y luego en el sur del mapa, para que, para que tomen la perspectiva. Bueno, aquí está este laguito que está al norte del lago de Galilea, yo creo que unos 50 kilómetros, ¿verdad? Al norte, 40, 50, y es parte de las montañas de Galilea. Estas son las montañas. Todo esto que estoy enmarcando es las montañas de Galilea. Aquí está una gran ciudad que se llama Jasor. Es la ciudad más importante con la que se encontraron los israelitas en todo su guerra de conquista. Dicen, los textos dicen que la conquistaron. Eso es muy dudoso. Ahorita vamos a ver por qué. Era una ciudad muy fuerte y protegida. Luego tenemos aquí el lago bueno, esta ciudad que llama Genezaret, este es el lago de Galilea, llamado Genezaret porque la palabra Quinor, de donde viene Kineret, de donde viene Genezaret, Quinor quiere decir lira, y ven que el lago tiene una forma de lira. Por eso se llama así Kineret o Genezaret. Ya hablamos de este. Y luego aquí tenemos eh, termina, digamos, la zona montañosa de Galilea, termina en un valle que se conecta al oeste con el mar Mediterráneo, ¿verdad? Es un llano muy grande, es el llano más fértil, esto que estoy enmarcando, y se llama Valle de Israel, que se conecta hasta la depresión del Jordán. ¿Por qué digo depresión del Jordán? Porque el lago de Genezaret está a 200 metros bajo el nivel del mar. En realidad es un agujero, es un hoyo, pero no es, tiene una salida, es agua dulce y tiene una salida hacia el sur, que es lo que estoy notando, que es el río Jordán. Y el río Jordán desemboca en el mar de la sal, el mar muerto. Este mar ya no tiene salida, está a 400 metros bajo el nivel del mar. Y en la actualidad, de aquí donde estoy señalando hacia el sur, ya no hay agua, ya no hay agua. Se ha desecado. ¿Por qué? Pues porque como es un mar muy salado, en el Génesis dice que porque Dios hizo llover azufre y fuego del cielo para castigar a Sodoma y Gomorra y otras tres ciudades que estarían por aquí. Claro que como esto ya se secó y todo eso, pues no hemos encontrado las famosas ciudades de Sodoma y Gomorra. Algunos tenían esperanza de encontrarlo y algunos guardan todavía esperanza de encontrarlo aquí, donde el mar puede ser hasta de 300 metros de profundidad. Aquí hay mucha agua, pero aquí era muy bajo, digamos, en nivel, y no se encontraron ninguna de esas ciudades que se supone que estaban por aquí, ¿verdad? Pero entonces dice el Génesis que Dios hizo llover ascuas y azufre porque los sodomitas querían mm, violar a los dos ángeles que había recibido Lot. Y entonces cegaron a todo el pueblo, huyeron Lot, su esposa y sus hijas, y Dios hizo llover ascuas y azufre, y por ese motivo el mar es salado. Claro, esa es como ustedes advierten, es una explicación científica de aquella época para explicar por qué el mar es salado. Ahora podemos decir, porque yo no tengo nada de científico en este sentido, pero científicamente podemos decir que el mar es salado porque no tiene salida, en realidad es un pozo, una joya, y el agua que cae ahí con los millones de años cada vez es más salada, ¿verdad? Porque ahí entra mucha, digamos, mucha materia orgánica del Jordán que se descompone aquí, como no tiene salida, pues el agua
se fue haciendo progresivamente más salado, al grado de que en la actualidad es 5 veces más salada que el mar que nosotros conocemos. No puede dar vida, por eso le llaman mar muerto. Ni peces ni plantas pueden vivir ahí. Bueno, está a 400 metros bajo nivel del mar y entonces aquí hay una depresión que sin embargo se va haciendo más profunda, pero es un valle, es un vallecito, ¿verdad? Lo que hay a los lados del Jordán. Y entonces este valle que empieza acá en esta bahía de Haifa, la actual bahía de Haifa, se extiende hasta el Jordán. Eh, Después sigue, bueno, eso es muy importante. Ahorita van a ver por qué esta división, este entretenimiento que les digo, es importante de entenderlo. Después viene otra zona montañosa, pero noten que en la parte occidental donde están digamos, el Mar Muerto, es una zona baja, que se llama así, zona baja. Y después se sube al macizo montañoso central, ¿verdad? Y después se baja hacia el Valle del Jordán. O sea, aquí tenemos un macizo montañoso y aquí precisamente tenemos la zona de Samaria. Ahorita van a ver por qué es importante o de Siquem. Luego, que es Samaria, ¿verdad? Luego, tenemos, digamos, la parte más importante de la Biblia, que es la parte que está en torno a Jerusalén, ¿verdad? Aquí está Jerusalén, digamos, a medio camino entre el mar Mediterráneo y el lago de Galilea. La ciudad de Jerusalén, eh, que no son montañas muy altas, creo que Jerusalén tendrá 800 metros, ¿verdad? Sin embargo, hacia el oeste se desciende largamente y hasta por acá estaría el actual Tel Aviv, ¿no? Jaffa, Jaffa. Y entonces, bueno, aquí está el macizo donde se sentaron la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Efraín y en principio también la tribu de Simeón y Gad. Ahorita vamos a hablar de ello, ¿verdad? Y luego hacia el sur es un desierto, ¿verdad? Es un macizo montañoso que es desértico, ¿verdad? Hebrón está al sur de Jerusalén, unos 100 kilómetros, tal vez, 100 kilómetros. Hebrón, acá en la Shefelá, que es la parte baja, pues había algunas ciudades importantes, pero son la parte que controlaban los filisteos. Los israelitas por lo que recordamos del Antiguo Testamento, pues no era un pueblo marinero, ¿verdad? No tenían puertos, eran pueblo de montaña y de desierto, y en todo caso de pescadores, pero de pescadores del lago, no del mar de Galilea. No tenían puertos. ¿Por qué? Porque toda la zona baja, baja quiere decir, más baja que las montañas, estaba controlada por los filisteos y por los egipcios, ¿verdad? Ya cuando vinieron los griegos, ya hicieron puertos, ¿verdad? Y sobre todo los romanos, o sea, por aquí quedó el puerto de Cesarea, en el honor, evidentemente, del César. Pero ya eso es de la época romana. En la época del Antiguo Testamento, la Shefelá, la parte baja, no era controlada por los israelitas. Ellos controlaban la parte montañosa. Y en la parte sur, de aquí, al sur de Jerusalén, se asentó la tribu de Judá. Bueno, Judá y Simeón. Judá y Simeón. Bueno, esta es la zona de la que vamos a hablar porque es la zona que van a conquistar. Ya les dije que si de aquí estaba Moisés en el monte Nebo, mirando toda la tierra prometida con sus israelitas, ya habían conquistado esta zona y era propiedad de Rubén, ¿verdad? Bueno, hasta aquí el mapa, es importante y vamos a volver al mapa porque la historia pues, nos muestra muchos asuntos muy interesantes respecto de la geografía. El relato de Josué, es decir, del libro de Josué, revela que hubo una campaña militar rápida y triunfante. Si ustedes leen el libro de Josué, los primeros 11 capítulos hablan de la conquista, ¿verdad? A partir del capítulo 12 en adelante,
Ya en 13 en adelante ya no se habla de la conquista, se habla del reparto, cómo se repartieron la tierra los israelitas. De manera que los primeros 11 capítulos o 12 hablan de la conquista. Es una conquista rápida, triunfante. Hagan de cuenta el Trompas en Venezuela, ¿verdad? En muy poco tiempo conquistaron la región y con la ayuda definitiva, la ayuda de Dios, ¿verdad? Probablemente Josué posea en estos primeros 11 capítulos la historia más horripilante de leer en el Antiguo Testamento. Lo digo porque Dios, así dice el texto, ¿verdad? Dios le pide, le manda a Josué y a los israelitas que tomen Jericó y que no dejen a nadie con vida. Es decir, que maten a todo mundo, ¿eh? Me refiero a varones, mujeres, niños, ancianos, todo tenía que ser matado. Lo mismo también los animales, ¿eh? Evidentemente no me refiero a las cucarachas que debieron existir en ese tiempo y a los mosquitos, sino al ganado, ¿ah? Al ganado mayor y al ganado menor, tenían que matarlo, eh, ¿verdad? Consagrarlo a Yahvé. Por eso son historias que puede ser bonito. Ay, las murallas de Jericó se derrumbaron porque el arca de la alianza dio 7 vueltas y las trompetas y Dios hizo el milagro de entregarles. Sí, pero lo que viene después es una matazón, una mortandad que ni para qué le buscamos una justificación moral, ¿verdad? Mejor dejémoslo, así dice, así está. Lo mismo pasó con la ciudad de Ai, incluso Dios se enojó y los israelitas perdieron. En la segunda ciudad que iban a conquistar, perdieron. ¿Por qué? Porque no cumplieron con la ley del anatema, ¿verdad? Alguien se quedó con algo del botín y fueron derrotados los israelitas, hasta que fue descubierto quién se había quedado con algo y matado. Entonces fue entregada la ciudad, o sea, fue derrotada la ciudad y lo mismo, ¿verdad? Entregada al anatema. Todos los seres vivientes eran matados como signo de consagración a Dios. Entonces, es un libro, si quieren leer historias horribles, váyanse a leer Josué, los primeros capítulos. Ya digo, no es aquí una clase de moral, pero son los libros más inmorales de la Biblia, ¿no? Que Dios ordene la aniquilación completa del pueblo vencido, pues eso nadie lo justifica en la actualidad, ni siquiera el Trompas, ni siquiera el Netanyahu. Y ya termino ¿cómo se llama? Mi reflexión contra esos dos. Sin embargo, Jueces capítulo 1, que ahorita vamos a comentar, dice que no hubo una campaña militar rápida y triunfante, que no, que más bien fueron derrotaditos los israelitas y que las principales ciudades de la tierra prometida de Cisjordania no fueron conquistadas, ¿verdad? Y más bien los arqueólogos, los historiadores en la actualidad se van más con el libro de Josué, de los jueces, capítulo 1, que con todo el libro de Josué. Y hay sus razones, ¿verdad? Por eso, debido a la contradicción entre el libro de Josué y el libro de los jueces, capítulo 1, en la actualidad bueno, en la actualidad desde hace 100 años, ¿verdad? Se ha planteado que el asentamiento no fue una conquista militar rápida y triunfante, sino que fue un asentamiento pacífico y progresivo. O sea, como los migrantes, ¿verdad? Que se van y que luchan por pasar, pero no son, digamos, aniquilados, se ponen a trabajar en aquella zona, van creciendo hasta que son muchos
o son la mayoría y hasta que entonces pueden tomar, digamos, armas y sublevarse, digamos, contra los poderosos. Entonces muchos han dicho que esto que yo comparo con la migración, la emigración a los Estados Unidos, pues es lo que pudo haber pasado en la tierra de Israel, ¿verdad? Fueron entrando israelitas en oleadas sucesivas y 200 años después, en la época de David, 1050 antes de Cristo, ya eran bastantes como para poner en jaque a los gobernantes. Y entonces ya pudieron tener entonces cierta capacidad militar, ¿verdad? Bueno, eso es una teoría. En cualquier caso, esta teoría, estas dos teorías de una campaña militar rápida y triunfante y de un asentamiento pacífico y progresivo que después tuvo sus batallas, esas dos hipótesis sugieren, se basan en el hecho de que los israelitas eran ajenos, ¿verdad? Que no eran cananeos, ¿verdad? Sino que llegaron, ya sea por la fuerza o ya sea como inmigrantes, que después ocuparon toda la tierra. Ahora hay otra nueva teoría, la tercera, y ahorita resumo la primera, que tal como dice el libro de Josué, primera teoría, hubo una campaña militar suficientemente triunfante. Albright y John Bright son dos diferentes. Les envié el libro de John Bright y después Evelio nos hizo favor de mandar uno más moderno, una edición más nueva. Ellos dos, digamos que son representantes de un momento, ya ahorita me voy a centrar en ello, en el que se pensaba que los descubrimientos arqueológicos e históricos iban a respaldar lo que decía la Biblia. La segunda teoría que también acabo de exponer, que se trató de un asentamiento progresivo que a la larga derivó en el control de la región, es, por ejemplo, Albrecht Alt. Este es Albright y este es Albrecht. Albrecht Alt. Martin Knott, Siegfried Hermann, entre otros, ¿verdad? Ellos dicen, no, sí hubo una conquista, pero primero fue, digamos, una invasión de migrantes progresiva que no podían controlar las ciudades más importantes, pero que luego llegaron a ser tantos que incluso tomaron las ciudades más importantes, como Hazor y Jerusalén. Pero hay una nueva tercera teoría, que un segmento de la población cananea, ojo, cananeos, no estamos hablando de israelitas y descendientes de acá, de Jacob y que era otro pueblo, no, no. Un segmento de la población cananea, tal vez influenciada por un grupo de escapados de Egipto, que pudieran ser levitas, adoptaron una nueva religión, pero ellos eran cananeos, lo que les permitió diferenciarse e identificarse y que luego tomaron el... Esta tercera teoría es antibíblica, antibíblica, porque la Biblia dice que una conquista rápida y definitiva. Y si nos vamos a Jueces 1, podemos decir pues, que no fue una ni rápida ni definitiva, que fue paulatina, ¿verdad? Pero en cualquier caso, los israelitas no son cananeos, vienen de afuera. Pero esta tercera teoría dice que los israelitas eran cananeos. Sí, que ellos eran de esa tierra, ahí llegaron siempre, eran amorreos, ya hablamos de esa historia, ¿verdad? Que llegó ahí, se asentaron ahí, pero este grupo, digamos que se diferenció un poco del otro porque aceptaron el culto a Yahvé. ¿Quién trajo el culto a Yahvé? Pues tal vez el grupo de Moisés o de levitas. Recuerden que Moisés era levita y que les enseñaron, ellos aceptaron la fe y ya nació un pueblo igual, que era cananeo, pero con una religión diferente. Esa religión o este grupo fue creciendo, creciendo, creciendo,
hasta que pudo tomar el poder de toda la región. Esta es la opinión de Ska, es un sacerdote católico dominico, Mendenhall, Gottwald y Finkelstein, cuyo libro les envié, ¿verdad? La Biblia desenterrada. Arqueólogo. Él no es biblista ni religioso, él es arqueólogo. Y él dice que por la arqueología, esto es lo que muestra los detalles arqueológicos. Esto no, la arqueología no respalda una conquista definitiva y triunfante, ¿verdad? Esto es posible, pero él opina que eh, la conquista, que no hubo conquista, que hubo una inmigración cada vez mayor, progresiva, que invadió la zona hasta que tomaron el control de las ciudades. Si mutatis mutandi podemos decir, pues los mexicanos van allá, ahorita entiendo que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, y van a ser cada vez más y más los gabachos, entiendo que tienen poca natalidad, entonces, o los latinos, si lo pensamos así, que entonces serían más millones, van poblando la zona y hasta que pues ponen a sus gobernantes y ya que el trompas diga lo que quiera, ¿verdad? Eh, este grupo de inmigrantes que traen otra cultura, una religión un tanto diferente, etcétera, que han sido oprimidos, etcétera, se, se hacen con el poder, ¿verdad? Bueno. Ahora vamos digamos, a analizar cada una de estas tres, ¿verdad? La primera, una campaña militar triunfante, que es esta, ¿verdad? La segunda, la vamos a analizar, para eso estamos aquí. La segunda, que hubo un asentamiento progresivo, ¿verdad? Con batallas en la etapa final. Y la tercera, eh, que los israelitas eran cananeos, que era la misma gente, pero que se diferenció por posiciones religiosas, etcétera, y, y luego crecieron hasta tomar el poder. Vamos entonces a la lectura, perdone que lo diga así, más ingenua, ¿verdad? Lo que dice el libro de Josué. Hubo una campaña militar triunfante. Es lo que relata el libro de Josué. Les pongo aquí un esquema muy sintético de lo que es el libro de Josué. Capítulos 1 a 12, la conquista de la tierra, ¿verdad? Israel está unido, ¿verdad? Josué cuenta con el apoyo divino para liberar al pueblo, liderar al pueblo, y también las tribus. Todas las tribus lo reconocen como el jefe para entrar a Cisjordania, incluso las tribus que se habían asentado en Transjordania, Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés. Eso es lo que dice Josué 1. Después viene la toma de Jericó. La toma de Jericó ocupa mucho espacio porque es la primera ciudad que toman, ¿verdad? En la tierra prometida. Entonces viene todo el relato de que era una ciudad muy poderosa, con murallas altísimas, el pueblo se desanimaba, nosotros no podemos tomar esta ciudad. Josué los anima, viene lo de el arca de la alianza que da vueltas en torno a la ciudad, tocan las trompetas, el pueblo se pone a gritar y las murallas se derrumban. Sin embargo, una mujer que había, una espía, Rahab, una prostituta que había ayudado a los espías que había mandado Josué, a ella es salvada, ¿verdad? Ella y su familia es salvada de la aniquilación, de la destrucción total. Es un texto que puede resultar bonito si lo vemos con, digamos, como historia infantil amoral, pero pues difícil de justificar incluso como una guerra en la actualidad o en cualquier tiempo. Una ciudad vencida no se destruye, no se mata a las mujeres, a los niños y a los ancianos, ¿no? Pero aquí es hasta los animales, para mostrar
toda la tierra tiene que ser aniquilados los amorreos. Los habitantes de la región tienen que ser aniquilados completamente, porque si no son aniquilados o sus mujeres no son aniquiladas, el culto que ellos tienen a sus dioses, a los Baales, va a infectar a la religión de Yahvé. Y entonces para evitarlo Dios les manda, destruyan todo. El caso es que no pudieron conquistar muchas ciudades, ¿verdad? Y de hecho, pues, toda la historia de Israel está llena de esa lucha entre Yahvé y Baal. Es decir, siempre hubo adoradores de Baal en la tierra, porque siempre hubo amorreos. Luego sigue la toma de Ai en los capítulos 7 y 8, que es parecida en el sentido de que es un milagro de Dios. Aquí no hay trompetas ni se destruyen las murallas, pero este, está claro que es Dios el que vence. ¿Sí? Y Dios es el que manda que se consagre al anatema a todos los seres vivos de la ciudad. Bueno, aquí tengo que repetir la anécdota que una vez dije. Una vez estaba yo en la ciudad de Jericó, esta de que habla Josué, que está, digamos, al lado de la ciudad bíblica de Jericó y la ciudad actual de Jericó. La ciudad antigua, esta, era una ciudad muy pequeña, amurallada. Entonces yo estaba una vez ahí con un grupo de muchachos del Opus Dei, era yo su guía, y les dije, miren muchachos, ven ahí esos restos de muralla que están por ahí. Sí, bueno, esta es la muralla que se cayó cuando las trompetas y el arca de la alianza, ¿verdad? Según la narración del texto bíblico. Ahora bien, esta ciudad ha sido excavada recientemente. Eso lo dije hace 20 años, o sea que recientemente, hace 30 años, o sea que recientemente pues ya no se puede decir. Fue excavada por arqueólogos con la tecnología más moderna y dijeron, Margaret, ya no me acuerdo el apellido, con el carbono 14 dijeron, es que esas murallas se destruyeron en el siglo XV, o sea, 1450, o sea, 250 años antes de que llegaran los israelitas. Y la arqueología, que ahora ven que todo se, se estudia eh, con estas ciencias arqueológicas, muestran que la ciudad de Jericó, cuando llegaron los israelitas, estaba deshabitada. Tenía más de 200 años que estaba deshabitada. Y entonces imagínense cómo se me armó a mí con aquellos muchachos y el sacerdote recién doctorado. Creo yo que iba recién doctorado. Este, porque estaba diciendo yo que la Biblia decía mentiras, ¿verdad? Y se me armó. Y yo le dije, bueno, miren, pues crean ustedes lo que se les antoje, pero yo tengo para mí que un dato científico de esta naturaleza no se niega con el argumento de que la Biblia dice otra cosa. Más bien nos tiene que hacernos cuestionar a nosotros cómo estamos leyendo la Biblia. Si yo no me voy a casar con un dato científico porque mañana viene otro arqueólogo que dice, no, es que esa fecha no es correcta. Así es la ciencia. Pero de todas maneras, esos datos científicos, si, vamos, si tenemos una mente abierta, tienen que llevarnos a cuestionar cómo estamos leyendo la Biblia. A lo mejor la Biblia no nos está diciendo esto es histórico y así pasó exactamente, como nos pasa con capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis. De esto ya hemos hablado bastante. Pues no, los muchachos estaban tercos en que, y el padre también, sacerdote. Total que yo les dije, bueno, les faltan muchos años de estudio de Biblia para que me comprendan. Pero así fue, ¿verdad? O sea, es algo chocante porque la Biblia dice que hubo una destrucción y que fue así, pues sí, la arqueología dice que no.
Cierto es que puede haber arqueólogos, pero ya esto, esa arqueóloga, yo creo que tiene por lo menos 80, 90 años que hizo esas excavaciones. Y las excavaciones y los estudios subsecuentes han confirmado esa teoría, ¿verdad? Pero no solamente esa, sino que muchas otras, ¿verdad? Que destruyen lo que el relato bíblico. Y entonces, caray, como que esto hay que leerlo de otro modo. Bueno, en la toma de Ai pasa más o menos lo mismo. Luego sigue la lectura, sacrificio y lectura de la ley, en el capítulo 8, tratado de Israel con los Gabaonitas, que es una tribu amorrea cercana a Jericó y al centro de Judá, de la tierra de Benjamín, ahorita hablamos de eso, que llegaron y vieron que Dios estaba del lado de los israelitas y fueron, se presentaron ante Josué y le dijeron, sabemos que venimos de una tierra muy lejana, pero sabemos que Dios está con ustedes, queremos hacer la paz con ustedes. No nos ataquen, por favor. No, pues no los ataco. Comprométete a no atacar. No, me comprometo a no atacarlos. Y resultaba que ellos eran vecinos, ¿verdad? Eran vecinos, pero ya le habían arrancado a Josué la promesa de que no los iba a atacar. Josué dijo, no los voy a atacar, pero los voy a convertir en siervos y etcétera. Es la historia de los Gabaonitas, una historia curiosa. No es una batalla, es un pueblo que se rinde porque han escuchado todo lo que Dios hizo con Jericó y con la ciudad de Ai, así se llamaba esa ciudad, Ai. Y después viene, así muy resumidamente, en el capítulo 10, otras 4 o 5 ciudades del sur de Palestina que son conquistadas, ¿verdad? Conquistó tal y conquistó tal y conquistó tal, ya no se narran las batallas tal cual. Pero entonces el sur de Palestina es conquistado. ¿Por qué es importante? Porque si entran a Jericó, aquí es Jericó, ¿verdad? Luego viene aquí la ciudad de Ai, a ver, lo voy a hacer más grande. No se ve, profesor. Ah, Aquí está Jericó, aquí está la ciudad de Ai, ¿verdad? Siguen su camino, ¿verdad? Aquí está Gabaón, aquí dice Gibeón, ¿verdad? Y entonces están en la parte al norte de Jerusalén, la tierra de Benjamín y Efraín, ¿verdad? Es aquí en el centro. Y después, los capítulos siguientes hablan de la conquista del sur, ¿verdad? ¿Ven? Sur de Palestina. Aseca, Ayalón, Jarmut, Eglón, Laquish, Debir y Hebrón o Hebrón. Entonces, esto es lo que se narra, ¿verdad? En este capítulo, ¿verdad? En este capítulo 10, la conquista del sur de Palestina. Y luego en el capítulo 11 se narra la conquista del norte de Palestina. Es decir, perdone que vuelva al mapa, la conquista del norte y se centra especialmente en la conquista de Hazor, Hazor, esta ciudad. Desde luego que la parte norte era la parte más fértil. A partir de aquí del valle de Israel hasta el norte son montañas verdes, frondosas. Aquí hay mucha lluvia. Hazor era la ciudad más poderosa de la zona, ¿verdad? El hecho de que aquí venga narrada la conquista de Hazor en el capítulo 11 es difícil de aceptar, de creer. ¿Por qué? Porque era la ciudad más poderosa de todas, porque es la única que se narra en el norte. ¿Eh? Del sur se narra sobre todo Jericó, hay, y después viene casi como en cascada todo el sur de Palestina en un solo capítulo, ¿verdad? Y luego viene todo el norte en un solo capítulo narrando nada más la conquista de Hazor. Entonces, los historiadores dicen, esta ciudad fue conquistada muy posteriormente, es decir, no la conquistaron los israelitas. ¿Por qué tenían que decir que se había conquistado en esta época? Porque si no, no se pudieron haber asentado en todo el norte de Palestina, ¿verdad? Luego viene
en el capítulos 13 a 21 todo el reparto del territorio. Son capítulos aburridísimos. Si un día no se pueden dormir, les aseguro que si toman los capítulos 13 a 21 del libro de Josué, se duermen. ¿Por qué? Porque da nombres de ciudades y pueblos, y se extiende hasta el norte y de ahí llega, está hablando de los límites de cada una de las ciudades de las 12 tribus, ¿verdad? Entonces llegaba hasta tal lugar y de ahí se extendía, y muchas de esas ciudades, muchos de esos pueblos, ni siquiera se conoce dónde estaban, ¿verdad? Ni en la actualidad se han descubierto. Desde luego hay personas que no tienen que hacer ni objetivos en la vida que se van ahí y arqueólogos empiezan a escarbar y dicen, ah, aquí está esta ciudad mencionada en el capítulo tanto del libro de Josué. Pero ya pasaron 3000 años de allá para acá y pasaron, bueno, la cultura cananea, la cultura hebrea, la cultura cristiana y después la cultura musulmana. Y los nombres, por ejemplo, en la actualidad pues, son musulmanes, son árabes. Y bueno, es muy difícil. Muchos pueblos de los mencionados aquí no han sido este, ubicados o descubiertos. Más bien los historiadores dicen, nos están diciendo más o menos por dónde quedaron las 12 tribus, ¿verdad? Vienen aquí las ciudades de asilo, que fueron unas ciudades en cada una de las tribus elegidas para alojar a los asesinos, a los que habían matado sin intención de hacerlo, ¿no? Habían matado por accidente a otra persona, eran reos de muerte, ¿verdad? El pariente más cercano del difunto tenía que vengar al difunto, pero entonces había ciudades de asilo para que el asesino pudiera huir, el asesino sin voluntad de matar, pudiera huir ahí y ahí el vengador de sangre no podía entrar a matarlos. Pero entonces en todas las tribus había ciudades de asilo, luego las ciudades levíticas. ¿Por qué ciudades levíticas? Porque a los levitas no les tocaron tierras, ¿verdad? Entonces los levitas tenían en las ciudades, tenían digamos, ciertas zonas que eran exclusivas para ellos, ¿verdad? El territorio de los quejatitas, que pues, se entiende que no eran israelitas, de los gersonitas, de los meraritas, ¿verdad? Que son grupos que se pegaron al grupo de las 12 tribus, ¿verdad? Y luego viene la conclusión del reparto y unos apéndices, ¿verdad? Este resumen, eh, como se puede ver, solo engarza relatos en la conquista de Jericó, Ai y Gabaón, o sea, en el centro de la tierra prometida. Y luego son episodios aislados de la conquista del sur, pero no hay toda una conquista del sur. ¿Ven? Ya el relato como que echa unos flachazos nada más para hablar de algunas ciudades. Y del norte solamente tenemos Hazor. Ahí sí se mandó el autor. Uno puede pensar, es que el autor cuando escribió esto no tenía nada de los relatos del norte. No, no tenía nada. No tenía nada, porque en el norte no conquistaron gran cosa las tribus del norte, ¿no? Además, son tribus que perdieron la importancia. La tribu que conservó la importancia o la centró fue la tribu de Judá. La tradición paneisraelita, que todos los israelitas eran 12 tribus y que se juntaron y que juntos atacaron, se basó en la vida de Josué. Parece que Josué era efraimita, de la tribu de Efraín. Pues en Efraín, según Josué 12, 24, 30, ahí en la tierra de Efraín quedó la tumba de Josué. Eso puede indicar que Josué era de Efraín, ¿verdad? Por eso dirigió la asamblea de Siquem al final, en Josué 24, ¿verdad? Eh, Israel se compromete a cumplir con Dios, ¿verdad? Como había hecho con Moisés. Pero esto es simbólico porque es después de la conquista. Y es claro, es en la tierra de Efraín, en Siquem, donde se lleva a cabo esta asamblea, este, este compromiso del pueblo de seguir la ley de Dios, de Yahvé.
Y entonces, bueno, pues tenemos indicios de que Josué era efraimita y que ahí quedó su tumba y que él condujo al pueblo a la asamblea de Siquem, y de ahí vino, digamos, la idealización de la figura de Josué como el centro, el líder de todo el pueblo de Israel que conquistó la tierra. Bueno, la conquista de Transjordania, la- la- al este del Jordán, también parece artificial si se realizó previamente a la de Cisjordania. O sea, podríamos entender que una vez asentados en Transjordania, los israelitas hicieron incursiones y lograron apoderarse de algunos terrenos temporalmente en el este del Jordán, ¿verdad? En Transjordania. Pero que la conquista de Transjordania fuera primero, eso no tiene mucha lógica. En principio, porque no es la tierra prometida. Entonces, ¿por qué iban a tomar esa tierra? ¿Verdad? Hay suficientes razones para pensar que Transjordania se habitó paulatinamente a partir de Cisjordania. Es importante recordar que la tierra prometida es Cisjordania. Es muy curioso ver a Moisés dirigiendo la conquista de Transjordania y después decir al pueblo, miren, del otro lado del Jordán es la tierra que Dios nos prometió a nuestros padres. No tiene mucho sentido. Eh, Nunca la tierra prometida es Transjordania, ¿verdad? Bueno, la historia bíblica del libro de Josué respalda entonces la primera hipótesis, campaña militar triunfante, pero la arqueología no. ¿Por qué la arqueología tiene aquí mucho que ver? Porque si hacemos excavaciones arqueológicas, tendríamos que demostrar que muchas ciudades de esas zonas fueron destruidas a finales del siglo XIII. ¿Qué es el finales del siglo XIII? 1220, cuando se supone que Israel salió de Egipto, dejó el desierto y conquistó la tierra prometida, finales del siglo XIII, ¿verdad? Pero la arqueología no respalda eso, ¿verdad? Y eso sí, esa es la materia propia de los arqueólogos, ¿verdad? Eh, y entonces hay que preguntarnos cuál es la intención del libro, ¿verdad? De Josué. Lo que Josué quiere subrayar es que la conquista y la ocupación de Canaán fueron debidos a la voluntad divina, ¿verdad? Y que lo digan como anatema y destrucción total, bueno, son maneras de decir, pero la idea central es esto, fue Dios quien nos dio la tierra. Esta perspectiva teológica hizo que se reinterpretaran los datos y los acontecimientos. La escuela de Albright, que les decía que es de los primeros que quieren encontrar en la ciencia histórica y arqueológica eh, confirmación de los datos bíblicos, eh, pues sí, hizo como John Bright, el libro que ustedes tienen, un poco ingenuamente, ¿verdad? No, ni Albright ni Bright eran ingenuos, ¿verdad? Leían bien la Biblia y son críticos, pero ellos tenían la ilusión de que los datos arqueológicos e históricos extrabíblicos iban a confirmar el relato bíblico. Dice John Bright, el conjunto del relato, por consiguiente, debe ser mirado como un auténtico reflejo de sucesos históricos. ¿Mm? ¿Ven? Claro, ya no era ningún ingenuo, pero tenía esa idea general. Varios arqueólogos, entre ellos el mismo Albright, encontraron que varias ciudades de Cana fueron destruidas violentamente a finales del siglo XIII. Ah, ¿ven? Esto es lo que tiene que decir la arqueología. Y Albright decía, no, varias ciudades de Cana fueron destruidas violentamente a finales del siglo XIII. Esto quiere decir que fueron los israelitas los que las destruyeron, ¿verdad? Tel Beit Mirsin, al suroeste de Hebrón, en el sur, identificada con Debir, muy al sur, ¿verdad? Beitín, identificada con Betel, a 15 kilómetros al norte de Jerusalén. Tel el Duweir, identificada con Lakish, y Megiddo y Tel Huacas, identificada con Hazor. Entonces, vuelvo al mapa.
¿verdad? Aquí está Jerusalén, aquí está Debir, aquí está Hebrón o Hebrón, aquí está Laquish, de que hemos hablado, ¿verdad? Aquí está Hazor, ¿verdad? Y entonces este Albright decía, bueno, estas ciudades fueron destruidas a finales del siglo XIII y fueron destruidas violentamente. Esto lo puede demostrar la ciencia arqueológica, decía Albright. La ciudad más grande de la zona fue Hazor, ¿no? Y fue destruida violentamente por un incendio. En Laquish se encontró una mención de Ramsés III, ¿verdad? Por lo que se entiende que su destrucción fue el siglo XII. En Megiddo, Megiddo, que también es una ciudad muy, muy importante, vuelvo al mapa. Aquí no está marcada, pero Megiddo está aquí donde estoy señalando, ¿no? Aquí está Megiddo. Es una ciudad que está bajando la montaña, ¿verdad? Es una ciudad elevada sobre el llano, porque es una ciudad que, digamos así, vigila todo el llano. Es una ciudad ultra poderosa, con una gran muralla. ¿Por qué? Pues porque es la ciudad encargada de vigilar el centro de producción, un valle muy fértil que va desde el Valle del Jordán hasta el Mediterráneo. Aquí estaría Jericó. Bueno, Jericó no, Megiddo, Megiddo. Entonces dice, Megiddo y Tel El Waqar se identificaban con Hazor, las ciudades más grandes de las zonas, destruidas violentamente por un incendio, ¿verdad? En Megiddo se encontró una mención de Ramsés IV, ¿verdad? O sea, es de la época, pero fue destruida esa ciudad a finales del siglo XIII. Sí, sí, mi querido Albright. Esas ciudades fueron efectivamente destruidas a finales del siglo XIII, pero nada prueba que esos conquistadores hayan sido los israelitas. No, sí hubo esas destrucciones, pero ¿por qué pensar que fueron los israelitas? Ahí está, digamos, la pregunta a estas ciudades, que sin embargo otras, por ejemplo, Jericó, de que ya hablamos, pues Jericó dice que fue tomada violentamente por los israelitas, pero Jericó estaba abandonada desde hacía más de 200 años cuando llegaron los israelitas, ¿verdad? Entonces sí, esto podría corroborar, pero otras ciudades no. Y además esto no prueba que los conquistadores habían sido israelitas. Por otro lado está el capítulo primero de los jueces, y aquí es por otro lado, sí, por el otro lado, por el lado contrario. Reporta una conquista más realista, subrayando precisamente las ciudades que no fueron conquistadas. Es curioso. Ese capítulo que resume la conquista dice las ciudades que no fueron conquistadas. Entre ellas destacan dos líneas de ciudades fortificadas por los egipcios, una en el centro norte y otra en el sur de Canaán. Por eso es importante el mapa y ahorita volvemos a él. En el centro norte se percibe una línea fronteriza formada por Dor, ciudad de Dor en el occidente, seguida por Megiddo, que acabo de nombrar, Tanak, Gibleam y Bet Shean. Esas ciudades, una, dos, tres, cuatro, cinco, están en el centro norte y eran ciudades fortificadas por los egipcios. ¿Por qué? Porque cuando Egipto era poderoso, aquí ponía sus ciudades fortificadas, porque si alguien iba a atacar a Israel, tenía que venir del norte, ¿verdad? No del este, porque si ustedes continúan hacia el este, pues es el desierto, ¿verdad? ¿Dónde está Dor? Aquí está Dor. ¿Ven? Es una ciudad egipcia en el mar Mediterráneo, ¿verdad? Luego sigue Megiddo, que ya señalé por acá, Tanak por acá, Gibleam por acá y Bet-Shean acá, junto al río Jordán, Bet-Shean. Entonces, sí se nota que es una cadena, una línea de ciudades, fortaleza. Bueno, el capítulo 1 de los jueces dice, estas ciudades no fueron dominadas. Los israelitas no las conquistaron. Y es lógico,
No conquistaron lo mejor de la tierra, el valle más productivo, ¿verdad? Y que estaba bien defendido por ciudades fortaleza. Vamos a la segunda línea de ciudades, y todo eso lo dice el capítulo 1 de los jueces, ¿verdad? Megiddo, Tanak, Gibeá, Bethshan, esos están jueces 1:27, ¿verdad? Todas esas ciudades están mencionadas ahí. En el sur, las ciudades eran Jerusalén, Betel, Geser, Ayalón y Selebim. Jerusalén, en Jueces 1:21, ustedes saben que el rey, el israelita que tomó Jerusalén fue 200 años después. Fue David, por medio de un artilugio, entró en la ciudad y la conquistó, pero no la habían conquistado los israelitas. Y es la segunda ciudad más importante, de la Hazor en el norte y Jerusalén en el sur. Betel, Geser, Ayalón y Selebim. Voy a tratar de ubicarlo. Ahorita no tengo el mapa en mis manos, pero aquí está Jerusalén. Aquí está Jerusalén. Lo voy a hacer más grande para que. Aquí está, decía Jerusalén. Al norte está Betel. Después aquí está, no sé si dije Ayalón, Ayalón. Geser. ¿Ven? Ahí está la línea de ciudades fortificadas. ¿Ven? Y menciona otra, pero ya hasta se me olvidó su nombre. Bueno, pero perciben que esa línea, segunda línea de ciudades fortificadas, está justamente aquí, ¿verdad? Junto a Jerusalén. Claro, cuando los egipcios tenían mucha fuerza, estas eran las ciudades de contención para cualquier invasión. Cuando estaban más arrinconados, eran estas las ciudades. Pero de aquí hasta Egipto, que está aquí abajo a la izquierda, hubo siempre mucha presencia egipcia, ¿verdad? Ya, como ya les decía, hemos descubierto estatuas, bueno, no solamente estatuas, estelas y cartas egipcias aquí en Bet Shean, en Megiddo, en Dor. Eran ciudades con una fuertísima influencia egipcia. Bueno, seguimos con el estudio y aquí las ciudades que dice Jueces 1 que no fueron conquistadas, ¿verdad? En el sur las ciudades eran Jerusalén, Betel, Geser, Ayalón y Selebim, ¿verdad? Además de estas líneas de fortificaciones, queda claro que los israelitas no pudieron controlar ni los valles ni las costas. Sí, ni las costas, ¿por qué? Porque las costas estaban controladas por los filisteos o por los egipcios, pero los israelitas no se asentaron. Ya dije que los israelitas pues nunca hablan de que fueran marineros o que comerciaran por mar, por el mar Mediterráneo. Sí, Salomón, pero Salomón por el sur, más bien, ¿no? Entonces, controlaron la zona montañosa, pero no las principales ciudades. Y entonces, si nos quedamos en esta zona de aquí montañosa, aquí se asentaría, bueno, ahorita vemos quién, eh, aquí se asenta una tribu, pero aquí está Hazor, que no fue controlada, ni los valles que están aquí alrededor de Hazor. Aquí luego tenemos Galilea, que pudo haber sido controlada, pero luego aquí tenemos todo el valle que no fue controlado. Entonces, estas tribus del norte no estaban en contacto directo con las tribus del centro, no, porque aquí había un gran valle que no era controlado por los israelitas. Entonces, israelitas acá e israelitas acá, pero no en continuidad, ¿verdad? Tampoco hacia el mar Mediterráneo como tampoco hacia el valle del Jordán. Después tenemos aquí la ciudad, el centro de Samaria, que también era independiente y no fue controlado por los israelitas, ¿verdad? Luego tenemos la montaña que sí fue controlada, sobre todo al sur de Jerusalén, pero no el valle, no la parte baja, ni las principales ciudades, ¿verdad? Que acabamos de leer: Jerusalén, Betel, Ayalón, eh,
y las otras dos no están indicadas. Pero no importa, están en el mero, en el centro. Ah, Gesser. Gesser, allá no me falta Siblim o algo así, que no, no sé dónde está, no me acuerdo, está por esta zona. Bueno, como ven, entonces los israelitas no es verdad que fue una conquista definitiva, eh, rapidísima. No, no pudieron conquistar muchos lugares. Aquí está. Estos asentamientos no fueron conquistados porque defendían las regiones más delicadas para los egipcios. Ramsés III, en el siglo XII, está bien representado en Bet Shean, en Geser y Megiddo, ciudades que no eran egipcias, pero que eran fortalezas egipcias. O sea, podían estar ahí, vivido ahí cananeos, pero eran fortalezas que los egipcios tenían mucho interés en preservar. Son grandes fortalezas. Y nada raro encontrar ahí estatuas y escritos, no solamente estatuas de los faraones. Hay una estatua de Ramsés VI hacia el 1150, es un poco raro, ¿verdad? Que aquí tengan Ramsés III en 1100 sí, y Ramsés VI, que se supone que es posterior, en el 1150, pero parece que hubo problemas con estas dinastías de los ramésidas y hubo un Ramsés VI en 1150. Bueno, eso lo vi en varios documentos, o sea que, pero no alcanzo a conocer a profundidad la historia de Israel, de Egipto explicar, para explicarlo. Las costas tampoco fueron conquistadas, pues la hegemonía egipcia en la zona siguió a la hegemonía egipcia, siguió la de los filisteos. Bueno, no tenemos datos de que los filisteos se hayan enfrentado contra los egipcios. Los filisteos llegaron, ellos no estaban ahí, ellos llegaron hacia el 1100, 1200. Eran pueblos que dominaban el fierro, el hierro, mientras que los israelitas solamente dominaban el bronce. ¿Verdad? Por esto los filisteos eran superiores en armamento a los israelitas. Y claro, había un monopolio, no es que fueran tarados los israelitas, no es que los filisteos tenían el monopolio, no permitían que los israelitas aprendieran a, a fabricar y hacer armas de fierro, ¿verdad? No tenemos constancia de lucha, de guerra entre los filisteos y los egipcios. Parece que más bien los egipcios permitieron o no pudieron evitar que los filisteos invadieran esa zona. Los filisteos no llegaron a Egipto, ¿verdad? Tal vez ahí sí hubo rechazo, pero en la zona de Canaán pues se asentaron más o menos pacíficamente. Entonces, los israelitas, en resumen, ocuparon las zonas montañosas menos productivas y por tanto menos defendidas. Ven, ven cómo la segunda teoría empieza a tomar fuerza. Los israelitas llegaron como invasores, como migrantes. Probablemente sí se presentaron batallas, pero les dejaron las tierras más inhóspitas, ¿verdad? Las ciudades principales no las pudieron conquistar. Es importante tener en cuenta que los israelitas no formaron un bloque unido. Ya mostré cómo estaban divididos. En el norte, en el centro, porque estaba el valle de Israel ahí, y luego estaba Samaria en el centro, y luego la parte de Jerusalén y hacia el sur. O sea, digamos que los israelitas estaban como en tres bloques, pero sin continuidad, ¿verdad? Al sur de la primera línea de fortificaciones quedaron Simeón y Judá, ¿verdad? Simeón quedó en medio de Judá y fue asimilado por Judá. Dan quedó al lado occidental de Judá, pero después tuvo que emigrar y se fue hasta el norte, era la tribu más norteña. En el centro se asentaron Benjamín, Efraín y Manasés, ¿verdad? Eh, Pero ahí entre Efraín y Manasés estaba Siquem, que era, digamos, un reino independiente.
Luego de las tribus del norte estaban Zabulón, Neftalí, Aser y Dan, ¿verdad? Las más norteñas eran Neftalí y Dan, eran las más norteñas, ¿verdad? Zabulón y Neftalí les tocó la parte de Galilea, ¿verdad? Y de cómo ellos llegaron y cómo se asentaron en esa zona, la única noticia que tenemos es de Jasor, que es increíble, que tomaron la ciudad los israelitas. Esa ciudad parece haber sido conquistada tardíamente, según unos Reyes 9:15, parece, ¿no? Falta Isaacar, ¿verdad? Isaacar quedó en el valle de Israel, en ese valle que les digo que era fertilísimo y que estaba muy bien defendido, ¿verdad? Curiosamente, en Génesis 49, cuando Jacob bendice, entre comillas, a sus 12 hijos, le dice a Isaacar que le gusta poner su espalda para la carga, o sea, que lo utilicen de esclavo, ¿verdad? Isaacar. Y, y Sahar quiere decir empleado, ¿verdad? Empleado, asalariado. De ahí dice, bueno, de ahí se relaciona el nombre de Isaacar, del hijo de Jacob, con la bendición de Jacob, que en realidad es una maldición. Pero ¿por qué Isaacar le gustaba ser asalariado? Pues porque no tenía de otra, ¿verdad? Le tocó esa zona del Valle de Israel que no podía habitar. Entonces la habitaron, digamos, como jornaleros, ¿no? Como jornaleros. Bueno, aquí tienen entonces una crítica, una exposición y una crítica de la primera teoría, que es, digamos así, la ingenua. Hubo un ataque repentino, súbito, triunfante. Oye, 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 hay que ver, ¿verdad? Eh, Ni tan completo, ni tan repentino, ni tan triunfante, ¿verdad? Eh, Aunque algunas ciudades cayeron violentamente en esa zona, algunas, pues sí, pero eso no prueba de que fueran los israelitas. Más bien, las ciudades que no fueron tomadas prueban que los israelitas no eran un ejército poderoso capaz de enfrentar a los cananeos. Bueno, nos quedan las otras dos teorías, que son mucho más breves. Son más breves porque ya de alguna manera, a la hora de hacer la crítica de esta teoría, eh, digamos, del libro de Josué, pues ya expusimos la probabilidad de la segunda teoría, que fueron migrantes que entraron y que poco a poco se hicieron poderosos y que en un momento dado, digamos en la época de David, tomaron el gobierno de las ciudades principales. Bueno, eso también tiene eh, su posibilidad bíblica y también su posibilidad arqueológica, ahorita la estudiamos. Y la tercera es que no, que Israel, si el pueblo de Israel, ya vimos que no entraron a Egipto, ya vimos que no salieron de Egipto. Entonces, eran cananeos que evolucionaron, digamos. ¿Qué les parece? ¿Cómo van? Muy interesante, profesor, pero no sé si me escuche bien. Sí, Muy interesante, pero sí hay, por ejemplo, ese dato que me llamó mucho la atención. Yo no sabía de relato bíblico, de acuerdo a las investigaciones relativamente recientes de la destrucción de los muros, que con trompetas con un sonido fueron derribadas. Aquí lo narra la Biblia, ¿no? Pero la antigüedad real, que nos acaba de mencionar esa situación, pues sí lo hace a uno pensar, pues cómo se tiene que interpretar o cómo se escribió. sí. Las dos cosas, ¿no? Cómo se Oh, escribió y por ujú. tanto cómo hay que interpretarlo, ¿no? O sea, no tan literal como está. Bueno, es evidente, basado en los hallazgos arqueológicos, que no es histórico. Lo que está narrado ahí no es historia. Hay que leerlo de otro modo. ¿Mm? Son esos problemas en la Biblia que dice uno,
me enfrento con la realidad y saco conclusiones, o me sigo poniendo un velo y no, la Biblia lo dice y así fue. Como me decían estos muchachos chilenos, y el sacerdote que venía recién doctorado en Roma, claro que no en Biblia, eso se echaba de ver, pero me dicen, no, sí, prácticamente me dijeron, lo dice la Biblia y así fue. Mm, No, 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 ya en la conferencia del miércoles pasado vimos que eso es una pésima manera de leer la Biblia, no es la manera católica de leer la Biblia, no. No es que Javier está diciendo barbaridad, estás destrozando la Biblia, no, 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 momento, momento. ¿Ya viste lo que dice el Papa León XIII? ¿Ya viste lo que dice el Papa Pío XII? ¿Ya viste lo que dice la Pontificia Comisión Bíblica? Y esto no es porque sean católicos, sino porque hacen una reflexión, esos tres encíclicas junto con Vaticano II, hacen una reflexión sobre cómo leer la Biblia, qué leer de la Biblia, que es importantísimo, es vanguardia. Yo creo que los mismos protestantes estarían de acuerdo en la evolución, claro, un poco tardía, porque León XIII cuando dice en la Biblia hay errores científicos, ya los protestantes lo tenían de antes. ¿Quién empezó, como dice León, Pío XII, el estudio de los géneros literarios? Los protestantes. ¿Ah? Pero la respuesta de la Pontificia Comisión Bíblica yo no la he encontrado tan adelantada en los protestantes. Claro, yo no soy experto en el protestantismo, ni en el catolicismo, mi área es la Biblia, pero no he encontrado eh, una guía para leer la Biblia tan bien hecha como la interpretación de la Biblia en la Iglesia de 1993. No la he encontrado en el protestantismo. A lo mejor sí la hay, y yo no alcanzo a controlar eso, pero a mí me parece que es vanguardia. Eso que dijeron la Pontificia Comisión Bíblica de 1993 es vanguardia. Entonces no es que yo soy muy católico porque si lo dice la Biblia así fue, no, no, no es así. Así no eres buen católico, discúlpame, ¿no? Tendrías que leer, empezando por León XIII en 1893, ¿verdad? No, pero Eh, así decían los muchachos aquellos. Claro, yo con todo cariño, porque no solamente los quise mucho, los admiré por su entrega, por su sinceridad de su vida, pero claro que en este punto no estaba de acuerdo. Bueno, si Esta, quieren, continuamos. ¿Sí, Jaime? esta, co- esta comisión hídrica de 1993 se puede encontrar, ¿dónde la puedo bajar? Tú pones en Google la interpretación de la Ajá, Biblia en la iglesia. La interpretación de la Biblia en la iglesia. Pontificia Comisión Bíblica. Ya te sale el texto en inglés, francés, alemán, italiano, ruso, chino, y arameo, español, español ¿verdad? también. Español también. Sí, es Ah, el primero que debe haber dicho. La ok, interpretación de la Biblia en la iglesia es gratis en internet, es un documento eclesial. sí, Eh, gracias. Se llama la interpretación de la Biblia en la iglesia. Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda teoría, ¿no? La segunda hipótesis. Un asentamiento progresivo con batallas en la etapa final. O Albrecht Alt propuso en 1920, hace 100 años, que la conquista fue en realidad un asentamiento paulatino y pacífico, ¿verdad? Este asentamiento se ha demostrado arqueológicamente. Hacia el 1200, cuando empieza la Edad del Fierro, hubo muchísimos grupos que habitaron las zonas altas, grupos de 100 personas. Estos son hallazgos arqueológicos, aunque a veces más numerosos, con cerámica sencilla y tosca. No se han descubierto santuarios ni ofrendas funerarias. Sus asentamientos no estaban amurallados y no poseían armas. No tenían intercambio comercial y las comunidades eran poco estratificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que eran beduinos, seminómadas, que
estaban en proceso de sedentarización, ¿verdad? Entonces eran grupos muy pequeños, ¿verdad? Y esto fue una oleada que vino del norte, evidentemente, y que se fue asentando en la tierra de Canaán hacia el 1200, ¿verdad? Que es más o menos la época de la conquista. Esos asentamientos muestran que su origen era nómada, eran nómadas en proceso de sedentarización. Y Alt habla de unas 250 comunidades, no al ojo de buen cubero, no, 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 es un arqueólogo muy, muy serio, ¿verdad? Entonces había alrededor de unas 200 comunidades, 250 de unas 100 personas, comunidades muy pequeñas, sin una cultura, sin cerámica, ¿verdad? Sin escritura. Excavaciones arqueológicas descubrieron que Jericó no estaba poblado a finales del siglo XIII y nada se encontró en Ai, justo al este de Betel, perteneciente al bronce reciente, es decir, de 1300. Dado que la conquista de Jericó ocupa mucho espacio en el libro de Josué, cabe preguntarse no solo por la interpretación que se pueda dar a la narración, sino por su historicidad. Lo mismo puede decirse de El Yib, Gabaón, Kefirá, Beerot, Kiriat Yarim, las cuatro ciudades gabaonitas que ya dije que no, que se fueron a rendir. Bueno, estos hallazgos nos hacen pensar que las ciudades destruidas a finales del siglo XIII no fueron destruidas por israelitas. ¿Qué pasó a finales del siglo XIII? El fin de la edad del bronce y el inicio de la edad del hierro. Aquí hubo muchos movimientos de pueblos, destrucciones e invasiones. Era un mundo muy agitado. Y esto explicaría lo que habíamos dicho de algunas ciudades que fueron destruidas violentamente, ¿verdad? Y también explicaría el asentamiento de muchos grupos en la zona de Canaán, ¿verdad? En el templo funerario de Medinet Habu, Ramsés III estampó en relieve una batalla contra los pueblos del mar, contra los filisteos, ¿verdad? Así pues, a ellos puede deberse la inestabilidad de la zona, que por otra parte no se concentró en los últimos años del siglo XIII. ¿Ve? Y entonces yo busqué en internet Medinet Habu, porque acabo de estar ahí y no fui a visitar este templo de Ramsés III, así se presenta en la actualidad. Claro que hay algunas fotografías de los relieves, porque ellos ponían relieves en todas las columnas y las paredes. Todos los templos así egipcios están llenos. Y dice que en este templo están muchos relieves que muestran las victorias contra los filisteos, ¿verdad? Resulta que las ciudades de Judá que son presentadas en el libro de Josué, ¿verdad? Josué 15, cuando habla de los límites de Judá, son ciudades del tiempo de Josías, del siglo 7, ¿verdad? Muy difícilmente existían esas ciudades en tiempos de Josué 600 años antes, ¿no? Y las ciudades principales habían sido abandonadas o destruidas en el bronce reciente, 1250, o pasaron a manos israelitas muy paulatinamente. Esta es la idea de Alt. Jericó, la ciudad más emblemática de la conquista, estaba deshabitada en el 1400 y solo se comenzó a habitar en el siglo XII, o sea, en la época de los jueces de Israel, o sea, 100 años después de la conquista. La segunda ciudad cuya conquista ocupa más espacio es la ciudad de Ai, que también estaba en ruinas, según la arqueología, cuando llegaron los israelitas. De manera que yo nada más estoy volviendo a la crítica de la visión, digamos así, ingenua de Josué, con los relatos que ya mostré que la critican. Las ciudades de Canaán en el siglo XIV pagaban tributo a Egipto,
¿verdad? Que las dominaba y las protegía, ¿verdad? Por esa razón eran esas ciudades que no tenían murallas. Canaán estaba bien controlada por Egipto. Vemos que Ramsés II, el faraón del siglo XIII, cuando se supone la salida de los israelitas, era un faraón muy poderoso, ¿verdad? Y tenía muy controlado Canaán. Canaán siempre fue controlado por los egipcios, ¿verdad? Los documentos de Tel el Amarna, ¿verdad? De la época de Amenhotep y su hijo Akenatón son del siglo XIV. Y esos documentos son los testimonios más ricos sobre la realidad de Canaán. Son documentos egipcios, sí, pero muchos de ellos hablan sobre Canaán, ¿verdad? Y nos muestran que era una zona controlada, si no formaba parte de Egipto, estaba controlada por los egipcios, ¿verdad? Eh, Canaán había florecido en el bronce medio, 2000 a 1550, pero había decaído mucho en el bronce reciente, que es de 1550 a 1200, ¿verdad? O sea, Canaán estaba en una época, digamos, de decadencia. Por eso llegaban muchos seminómadas, se asentaban por ahí y no había quien les dijera, aquí no pueden vivir, ¿verdad? Más bien los dejaban y así fueron creciendo. Fíjense, les pongo aquí dos detalles de cartas de Tell el Amarna, siglo XIV, 1300 y tantos antes de Cristo. En una carta de Tell el Amarna, el rey de Jerusalén, en Canaán, que no conquistaron los israelitas, el rey de Jerusalén pide al faraón 50 hombres para defender la ciudad. Entonces le pone un chale y dice, oye, mándame un destacamento, siquiera de 50 hombres. O sea, no debió haber sido un peligro muy grande, porque pues probablemente venían unos seminómadas, bandoleros a asaltar la ciudad y quería 50 hombres para... Pero le pide al faraón de Egipto. ¿Ven? Esto revela pues la dinámica de la zona. En otra carta, el rey de Megiddo, que ya señalé dónde está, junto al valle de Israel, pide 100 para defenderse de un ataque de Siquem. Siquem era un reino independiente en el centro, al sur de Megiddo. Siquem atacó al norte y el rey inmediatamente pidió al faraón unos hombres para defenderse de Siquem. Esto muestra que estos reyes estaban sujetos a la autoridad del faraón, pero así como estaban sujetos, estaban protegidos, ¿verdad? Por eso el faraón tenía obligación de defenderlos en caso de ataque. Hay estatuas y monumentos egipcios en Bet Shean durante el reinado de Seti I, siglo XIII, de Ramsés II, en el centro del siglo XIII, y de Ramsés III. Y esto en Bet Shean, que ya dijimos que era una ciudad típicamente fortaleza egipcia. Lo mismo tenemos en Megiddo. Ahí las excavaciones mostraron una fuerte influencia egipcia durante Ramsés VI, 1150, a finales del siglo XIII. Ah, caray. Bueno, eh, a finales sexto, es a mediados del siglo XII, pero no sé exactamente a qué se refiere a finales del siglo XIII. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Ningún informe egipcio habla de la toma de ciudades por un grupo proveniente de Egipto, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, ¿cómo van a hablar los egipcios de su derrota? Es que no hubo derrota, ¿ve? Siempre fueron poderosos los egipcios en Canaán y hay documentos de cananeos que dicen al faraón, protégenos. Bueno, pues no hay ningún documento de esa época del siglo XIII que revele que un grupo de israelitas huyendo de Egipto están conquistando las ciudades. Es evidente que algo no cuadra cuando colocamos unos al lado de otros el relato bíblico de Josué y del otro el testimonio arqueológico y los informes egipcios. O sea, aquí está el relato bíblico y acá está el testimonio arqueológico y los informes egipcios y no embonan. Sin embargo, Albright
Albrecht Alt, Hermann, Siegfried Hermann, el libro que les envié en el chat, Aroni y Yavin, arqueólogos, pensaban que los israelitas eran ajenos a la tierra, no eran cananeos, ¿verdad? El primer periodo de asentamiento en las tierras altas se dio en la Edad del Hierro, 1200-1100. Alt, Albrecht Alt, postuló la teoría de la infiltración pacífica y paulatina, que sin embargo con el tiempo, etcétera. El mismo Alt habla del grupo llamado Soshu, ¿verdad? En la época de Ramsés II, siglo XIII, se habla de los Shosu, que eran beduinos, gente que era nómada, que se había asentado en Canaán. Entonces dice Alt, miren, estos Shosu son los israelitas, ¿verdad? Alt identificó a los Shosu con los israelitas. En apoyo de la hipótesis de Alt, Aroni concluyó que en Galilea casi no había asentamientos en el siglo XIII, ¿verdad? Fin del bronce reciente, ¿verdad? Pero que había considerablemente más al inicio del hierro. O sea, son grupos que llegaron, ¿verdad? De fuera y se fueron asentando. Pues ahí están los israelitas, ¿ve? Esta es esta teoría. Pensó que a esos asentamientos se debieron también la colonización de Aser y Neftalí. Bueno, no me voy a detener más en eso. Siegfried Hermann, el libro que les acabo de enviar, dice, aunque esporádicamente se originaron conflictos guerreros, las más de las veces se entraba a la tierra de Canaán sin resistencia en regiones escasamente pobladas, no en regiones fuertes. Desde luego que se mantuvo inaccesible principalmente la llanura costera, ¿verdad? Las tierras bajas. ¿Y eso por qué? Pues por los filisteos, junto con algunas vías de comunicación. Claro, había fortificaciones egipcias que aquellos inmigrantes no podían dominar, ¿verdad? Bueno, ahora viene la tercera teoría. Es la más escandalosa de todas, ¿verdad? Tal vez por eso atraiga, porque pues los israelitas eran cananeos y los israelitas, fíjense cómo es la toma de Jericó, destruyes, matas a todos los bellacos cananeos, todos, no dejes a nadie con vida, porque si dejas a alguien con vida te va a infectar de su religión. Y resulta que los israelitas eran cananeos, según esta teoría. En resumidas cuentas, afirma Ska, la teoría de un proceso interno en la sociedad cananea es por el momento la más satisfactoria de todas las que se han propuesto, aunque siga siendo sin duda difícil determinar con precisión todos los componentes de la cultura que tomó el sitio de la civilización cananea. Pero entonces es un proceso interno, o sea, hay digamos, un grupo dentro de los cananeos que adopta una religión, es evangelizada, digamos así, por el grupo de Moisés, por los levitas, y adquieren cierta identidad este grupo de gente recién asentada o que recién se está asentando, adquieren cierta identidad, van creciendo hasta que llegan a ser, digamos, suficientemente poderosos como para retar a las ciudades más fuertes. Filkenstein y Silverman es el otro libro que les envié, son arqueólogos. Dicen, y lo que revela la arqueología es sorprendentemente que los residentes de esos pueblos eran habitantes indígenas, es decir, nativos de Canaán, que solo gradualmente fueron creando una identidad étnica. Más adelante dicen estos dos autores, y la mayoría de los israelitas no llegó de fuera de Canaán, sino que surgió del interior, eran cananeos.
No hubo un éxodo masivo de Egipto, no hubo una conquista violenta de Canaán. La mayoría de personas que formaron el primitivo Israel eran gentes del lugar, las mismas a las que vemos en las tierras altas, las montañas, a lo largo de las edades del bronce y del hierro. En origen, los primeros israelitas fueron también, ironía de ironías, cananeos. Ay, no. Los israelitas eran cananeos. Los asentamientos en Moab, Amón y Edom, es decir, al este, la Transjordania, tenían las mismas características que la de los cananeos, con la diferencia que los cananeos no se han descubierto huesos de cerdo. Esto que parece una tontería tiene mucha importancia. Esta gente de Canaán, de Cisjordania, no comía cerdo y eso pudo haber sido una diferencia religiosa. De hecho, los israelitas tenían el cerdo y tienen el cerdo como animal impuro. Y este detalle que parece bobo, no, pues pudo haber sido uno de los elementos diferenciadores. Estos eran también cananeos, pero con cierta cultura diferente de los otros, ¿verdad? Ahora, el asentamiento, simplemente y brevemente para terminar, o sea, cómo se dividió la tierra. Esto se encuentra muy al pormenor en Jueces 13:19, que yo les aconsejo que lo tengan al lado de su almohada para cuando no puedan dormir. Aquí está el mapa, lo voy a hacer pequeño para que se aprecie y luego lo, lo detallo. Aquí al norte con azul tenemos Neftalí, la tribu de Neftalí al norte de Galilea y Dan muy al norte y desapareció. Aquí, bueno, me sigo con esta parte de Cisjordania. En la costa, Aser. Por eso Aser no floreció, no creció. ¿Por qué? Porque es una zona costera y en la costa, toda la costa estaba controlada por egipcios o por filisteos, ¿verdad? Después tenemos en el centro de Galilea a Zabulón, la tierra de Zabulón, y abajo de Zabulón Isaacar, que es lo que corresponde al valle de Israel, y por eso Isaacar fue siervo, no pudo sobrevivir. Después tenemos en la parte central Manasés, la segunda mitad, acá está la primera mitad de Manasés y aquí está la segunda parte, ¿verdad? Sin embargo, ahí está la ciudad de Megiddo, acá está Dor, no controlaron la costa, no controlaron Taná, Gibleam ni Bet-Shean, ¿verdad? Todo ese cinturón de ciudades y el valle de Israel no fue controlado por esta media tribu de Manasés. En el centro tenemos a Siquem, un reino independiente que tampoco controló Manasés, ¿verdad? Y luego en el sur de Siquem tenemos Efraín, ¿verdad? Uno de los hijos de José, Efraín en el centro, y al sur de Efraín queda Benjamín, Benjamín, el hermano de José, el último hijo de Raquel, con un territorio muy pequeño, y Efraín siempre se juntó con Israel, con Judá, ¿verdad? Judá es toda esta parte sur que queda, digamos, eh, indiferenciada hacia el sur, porque es el desierto, es el desierto. Y en el medio de Judá quedó Simeón, ¿verdad? Simeón que fue asimilado a Judá muy pronto. Y aquí al oeste de Benjamín quedó Dan, pero la tribu de Dan tuvo que emigrar hacia el norte. ¿Por qué? Porque aquí no los dejaban estar. ¿Quiénes no lo dejaban estar? Los filisteos. Y entonces Dan tuvo que emigrar hasta acá, ¿verdad? En cuanto a Transjordania, acá al este del mar de Galilea quedó la media tribu de Manasés, ¿verdad?
que muy pronto se perdió, se desmembró y desapareció. La tribu de Gad, ¿verdad? En todo el este del Jordán, que después se convirtió en la zona de los amonitas. ¿Sí? Gad dejó de existir como tribu. Y al sur de Gad estuvo Rubén. De aquí fue desde la tribu de Rubén donde Moisés mostró al pueblo la tierra prometida y, y aquí murió, en la tierra de Rubén. Esto después fue conquistado por Moab, ¿verdad? Entonces toda la Transjordania es, digamos, una ilusión, ¿verdad? Una ilusión. Por eso llama mucho la atención que Moisés haya conquistado esta zona. Llama mucho la atención porque es una zona muy grande, casi tan grande como correspondiente a todo lo demás de Cisjordania, pero Moisés siempre habla de la tierra prometida como esta de este lado, ¿verdad? Bueno, en fin, más lógico es pensar que primero los israelitas se asentaron en esta zona, ¿verdad? Y luego de aquí hicieron incursiones y llegaron a dominar muchas zonas de Transjordania, pero esto esporádicamente, ¿verdad? Bueno, ahora lo podemos ver más en detalle, ¿verdad? Aquí está la ciudad de Dan. Recuerden que cuando se separaron Israel en el norte y Judá en el sur, en Dan puso un becerro de oro, Jeroboam, y otro lo puso en Betel, Betel, aquí, al norte de Jerusalén, en esta zona. Como era al norte de Efraín, Efraín se juntó, digamos, con Judá en ese cisma. Eh, Aquí está Hazor, la ciudad más importante de Israel, de la Transjor, de Canaán, una ciudad que, a pesar de que Josué dice que fue conquistada, parece que no fue conquistada. Es una ciudad demasiado poderosa, ¿verdad? Y ahí se asentó Neftalí. Pues entonces ven que Neftalí, Aser, que está en la franja costera, pues tampoco tuvo mucho futuro. Neftalí y Zabulón estaban unidos. Bueno, hacer también lo que pudo haber estado de hacer, estaban unidos. Pero luego tienen a Isaacar en el valle de Israel, ¿verdad? Y Isaacar prácticamente no dominó nada, entregó sus hombros a la carga. O sea, aquí estas tribus quedaron, digamos, aisladas en el norte, porque en el centro teníamos Manasés, dividido por Siquem, que era un reino independiente. Y luego en el sur, Efraín, la tribu de Dan, que ya dije que emigró al norte, Benjamín y las ciudades, fortaleza de aquí, junto a Jerusalén, que también dividía a la zona. Entonces teníamos en el sur Judá y Benjamín, en el centro Efraín, en el centro norte Manasés y en el norte Zabulón, Aser y Neftalí. Eran como cuatro bloques de, de israelitas, digamos así, que, digamos, la narración nos las presenta como muy juntos, muy hermanos, ¿verdad? Que más tardaron en juntarse que en pelearse, ¿verdad? Bueno, hasta aquí la voy a dejar porque es muy tarde. ¿Qué les parece?